Hermanos, qué gusto que estemos juntos otra vez en esta reunión de culto familiar. Me gozo en el Señor en que podamos a través de este medio comunicarnos y compartir la palabra de Dios. El estudio de hoy se basará en el libro de Filipenses capítulo número 1, versículo 3 al 6. Pero antes de comenzar, ¿por qué no hacemos una pequeña oración? ¿Qué tal si alguno de ustedes, poniendo la pausa, hace una oración ahí en su familia y nos ponemos en las manos de Dios para que Él nos dé la sabiduría para poder entender lo que su palabra dice y aplicarlo en nuestra vida? Es el momento de poner la pausa y orar. Amén. Gracias a Dios por su presencia entre nosotros. ¿Podemos leer Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6? ¿Alguno de ustedes lo quiere hacer en voz alta? Si es ahí, ponga la pausa. Léalo en voz alta para compartirlo con su familia. Hágalo en este momento. Excelente. Lo que vemos aquí en la carta que Pablo escribe a los filipenses es interesante. Y uno de los versículos que más me llama la atención es el versículo 6. Pablo dice: yo estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál era el motivo del gozo? Dice la Escritura en el versículo 4 que Pablo oraba por los filipenses con alegría. ¿Cuál era su motivo de gozo? Yo creo que Pablo estaba viendo con los ojos de la fe. No los estaba viendo como ellos eran, pero sí estaba viendo la obra terminada de Dios en ellos. Los estaba viendo cuando esa obra estuviera completa. Los estaba mirando con los ojos de la fe. Estaba seguro, y él lo dice, que el que comenzó la buena obra la perfeccionaría. Si es que Pablo podía con toda seguridad decir que aunque ellos tenían discusiones y quizás diferencias unos con otros, pleitos quizás en alguna ocasión, él los podía ver como iban a ser después de que la obra de Dios fuera terminada. Creo que esta es la clave para que podamos llevarnos bien todos. Como cristianos, a veces nos es difícil ver a la persona porque tiene defectos. Pero es entonces cuando podemos mirarlos en aquella obra ya terminada, como van a ser. Cuando hacemos esto, como cuando podemos ver a nuestro hermano, a nuestra hermana, como va a ser una vez que Dios termine la obra, será muy fácil poder amarlo y entender cuál es su situación. Oí de una artista, pintor famoso, que invitó a uno de sus amigos a ver uno de sus trabajos y le dice: quiero que veas mi obra maestra. Es hermosa, es perfecta. Su amigo llegó, miró la obra y le dice: creo que no vemos lo mismo. Creo que estoy viendo algo distinto a lo que tú ves. A mí me parece que simplemente son pincelazos de colores. No encuentro ni forma ni estructura. Entonces el artista le dijo: creo que olvidé decirte algo importante. Yo estoy viendo la obra terminada. En cambio tú la estás viendo como es ahora. Por eso Pablo estaba diciendo, mirando a los cristianos de Filipos, que los podía ver como serían y le daba gracias a Dios por lo que iba a suceder. Esto es un versículo hermoso. Ver a nuestros hermanos como van a ser, no como son hoy, como van a ser cuando la obra de Dios sea terminada. Esto nos da aliento, consuelo, y podemos entender que cuando una persona no es como debería, es porque la obra de Dios todavía no ha sido perfeccionada.
En mi experiencia personal muchas veces me desilusioné conmigo mismo. Me desesperé mucho porque no era lo que debería ser. Veía el engaño, la sutileza de mi carne, cómo me arrastraba. Incluso cuando quería ser lo que yo debería de ser, me daba cuenta que me estaba engañando a mí mismo. Lo único que veía era lo inútil que era depender de mi propia fuerza, de mí mismo para poder cambiar y completar la obra de Dios. En esos tiempos descubrí este versículo. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra la irá perfeccionando en ustedes cada día hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa que nuestra vida no es perfecta todavía, pero tiene una meta y esta meta la vamos a alcanzar. La responsabilidad final no está en sus manos o en las mías. La responsabilidad está en las manos de Dios. ¿No le encanta esto? A mí me fascina. La confianza que Pablo tenía la había depositado en una persona, no en él. Estaba depositada en las manos de Cristo, porque solamente Él podía cambiar todas las cosas y hacer la obra perfecta. A veces no queremos ser lo que Dios quiere que seamos, pero Él está trabajando aún a pesar de nosotros. Dios sabe cómo provocar situaciones que nos van a hacer estar dispuestos a ser cambiados. Y esto lo hace porque Dios necesita hacerlo en nosotros. Es un gran consuelo reconocer en qué manos estamos. A veces los cristianos damos la impresión de que nuestro único objetivo y nuestra labor principal es que el cristianismo siga adelante. Pero en los cristianos de Filipo no era así. Estos antiguos cristianos transmitían la impresión muy clara de que era su fe en Cristo los que los mantenían firmes. Hay algunos hermanos que me dicen, pastor, pero todos somos pecadores y no podemos alcanzar la perfección y vivir una vida perfectamente cristiana. Y esto es algo que puede suceder si es que basamos nuestra fe, nuestra esperanza o nuestra transformación en algo que dependa de nosotros mismos. Porque si dependemos de nosotros mismos, entonces no podemos alcanzar esa meta. Pero yo estoy muy agradecido de que alcanzar esa meta no depende de nosotros, sino de una persona que es capaz de hacer la obra completa y perfecta y que ha prometido completarla. Le doy gracias a Dios, porque Él es capaz aún de hacer que tropecemos y caigamos. Mire lo que dice el libro de Judas, el versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es a aquel, ¿a quién? A Jesús. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es capaz de sostenernos para que no caigamos y de transformarnos para que estemos listos y ser presentados sin mancha delante de su gloria. ¿No le suena esto maravilloso? Estamos en las manos de un Dios que desea guardarnos, cuidarnos y transformarnos. ¿Por qué no hacemos una oración y le agradecemos a Dios el deseo que Él tiene de nuestra transformación y pedirle de todo nuestro corazón que nos guarde de esa locura de pensar que es nuestro trabajo, nuestras actividades o nuestra fuerza la que logra que su voluntad sea hecha? Que Dios nos ayude a reconocer que lo que soy hoy, lo que usted es hoy, es solamente por Jesucristo. Todo lo que soy y todo lo que seré es por Jesucristo.
y todo el maravilloso amor que fluye hacia mí, hacia mi alma, llena mi vida y controla mis acciones. Esto es maravilloso. Es por su amor que mi vida es transformada. Y es por su amor que mi vida y mis acciones son guiadas. ¿Quiere hacer una oración? En este momento, ponga la pausa y juntos hagamos una oración. Tómense de las manos y agradézcanle a Dios que dependemos de Él, solamente de Él, para poder ser transformados, para poder cambiar. Y reconozcamos que nuestra confianza no está puesta en nosotros mismos, sino en la obra que Él ha hecho, que está haciendo y que perfeccionará. Ponga la pausa y oremos. Amén y amén. Mi pregunta es, ¿la obra de Dios ha sido completada ya? No. Pero tampoco Dios ha terminado de trabajar. Así que prestemos atención a su voluntad y permitámosle que termine la obra. Hace muchos años, cuando yo era un niño, pasaba un tiempo en la casa de mi papá grande, mi abuelo, pero a él le gustaba que le dijéramos así. Y él tenía muchos oficios, tenía muchas habilidades. Y una de ellas era que podía arreglar con su herramienta cualquier desperfecto, ya sea de albañilería, de carpintería, de plomería. Y en una ocasión llegó a casa porque mi madre le pidió que arreglara el fregadero de la cocina. Y cuando él estaba trabajando, yo estaba ahí y le miraba. Yo le decía, abuelo o papá grande, todavía falta esto, todavía se tira por acá, todavía esta llave no cierra bien. Y él volteaba y me veía y me decía, ¿ya te entregué el trabajo? No, todavía no. Entonces hay que esperar. Y él seguía trabajando. Y cuando yo le decía, creo que falta todavía algo aquí o algo allá, él me decía nuevamente, ¿ya le entregué el trabajo? No. Y cuando terminó me dice, el trabajo está terminado. Y entonces yo lo vi y estaba perfecto. Creo que a veces miramos nuestra vida y no nos sentimos como el cristiano que deberíamos de ser. Hay muchas cosas que necesitan ser transformadas. Pero creo que puedo escuchar la voz de Dios diciendo, ¿ya te entregué el trabajo? Todavía no. Hay que esperar. Dios está trabajando. Dios está transformando su vida y la mía. Y esta situación que hoy pasamos, en que tenemos que estar en casa, que tenemos que estarnos cuidando, es para aprovechar y pasar más tiempo con Él y permitirle que Él trabaje en nosotros. Nosotros somos la materia prima. Él es el que hace la obra. Así como el apóstol Pablo se gozaba por ver a los hermanos en Cristo de Filipos como serían algún día, yo quiero decirle que el gozo es el negocio del cielo. Porque el gozo es la consecuencia de vivir conscientes de que Cristo vive en nosotros y de poner toda nuestra confianza en Él. Él que comenzó la obra, su obra redentora, la va a perfeccionar en nosotros, por medio de nosotros, y puedo decirlo, y aún a pesar de nosotros. Dele gracias a Dios y deje que Dios transforme su vida y que use este tiempo de pasar con Dios para que su vida sea transformada. Quizás este sea el guardar aquel gusanito en el capullo. Usted está siendo guardado como el gusanito en el capullo. Y llegando su tiempo, el capullo se abrirá y emergerá una hermosa mariposa, transformada por completo. Yo oro a Dios para que la iglesia, que hoy está en el capullo, cuando sea el tiempo y se abra,
salgamos transformados en un nuevo avivamiento espiritual, que extendamos las alas de la fe y podamos volar y ver los prodigios y maravillas de nuestro Dios, no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Gracias por estar con nosotros, gracias por esta reunión. Seguiremos transmitiendo un mensaje más de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sea Él el que les dé todo lo que necesita de paz y tranquilidad y sobre todo el dejar que Dios vaya transformando nuestra vida juntos. Dios les bendiga.